Padre, gracias por tu presencia esta mañana, gracias por tu amor derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y siempre lo serás. Te bendecimos y te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar y por tu presencia en cada hogar donde estamos conectados. Gracias, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas y estás cumpliendo cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días, familia. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados una vez más aquí con Amistad Los Fuertes. Para mí es un privilegio poder volverme a dirigir hacia ti. Y esta mañana yo quiero animarte, yo quiero platicarte acerca de algo asombroso, de algo maravilloso, y Él es Jesucristo. Él es bueno. Yo quiero empezar platicándote una anécdota que viví hace algunos años, y yo con algunos jóvenes hicimos un viaje a la Malinche. La Malinche es, para los que no lo conozcan, es un volcán, una montaña que está aquí cerca de Tlaxcala y Puebla, y fuimos, y la idea de esa ida, de ese viaje, era subir a la cima, y estábamos abajo y dijimos, no, pues vamos a llegar todos, y de repente empezamos a subir, pero no todos tienen la condición en la cual les permite llegar hasta arriba. Entonces salimos todos juntos, y después de unos minutos un grupo de ellos dijeron, no, hasta aquí nos quedamos, ya no podemos más. Y bueno, ese grupo se quedó muy cerca, y todos los demás seguimos avanzando. Pasaron otros minutos y otro grupo dijo, hasta aquí. Ya era como quizá la mitad de distancia ya recorrida, y ese grupo dijeron, ¿saben qué? Ellos dijeron, ya no podemos. Y entonces yo todavía podía, pero decidí quedarme con ellos, y había un tercer grupo que ellos siguieron y llegaron hasta la cima. Pero yo quiero comentarte lo que pasó en el segundo grupo, que nos quedamos ahí como a la mitad de la montaña. Descansamos un poco y dijimos, bueno, pues vamos a regresar, vamos hacia abajo. Y de repente en el descenso había una Y, y tomamos el camino equivocado. Y entonces pasaron los minutos y veíamos que nada más íbamos rodeando, pero ya no íbamos descendiendo. Y yo empecé a ver la cara de los que iban conmigo, y veía su cara ya afligido, su cara un poquito de preocupación. Yo era el que estaba a cargo de ese grupo, y traté de calmarlos, traté de tranquilizarlos. Lo logré por unos minutos, pero seguíamos avanzando y no encontrábamos la salida. Entonces ahí es cuando empezó a haber ya un sentimiento de angustia, un sentimiento de desesperación, un sentimiento de decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Podremos encontrar la salida o no la vamos a encontrar? ¿Se va a hacer tarde, se va a hacer noche? ¿Quién nos va a poder ayudar? Y empezó a haber cierta preocupación. Y bueno, ya lo que hicimos fue ir cortando árboles o ramas e ir marcando el camino por el cual ya habíamos pasado, para así no volvernos a equivocar. Y gracias a Dios por fin pudimos encontrar el camino donde nos equivocamos, y ahora sí tomamos el camino correcto y ya pudimos descender y llegar. Y yo esto te lo comento porque cuando estás como perdido, sientes una aflicción, sientes una desesperación, sientes una desesperanza. Los pensamientos te empiezan a bombardear, porque estás buscando una solución, estás buscando el camino correcto y no lo encuentras. Y yo creo que puede ser que así mucha gente se encuentre en estos momentos. Gente que quizá está desesperada, que quizá está angustiada porque no encuentra solución, porque no encuentra la salida a esta situación que está viviendo el mundo. Y a lo mejor puede que su ánimo se esté bajando, quizá su fe también se esté bajando, pero yo quiero darte buenas noticias esta mañana, y el título de esta enseñanza se llama Jesús es la solución.
Así que si tú te encuentras en esas circunstancias, escucha esto, te va a beneficiar y te va a servir mucho. Yo quiero que me acompañes a el libro de Éxodo, al capítulo número 12, versículo número 1 en adelante. Y antes de leerlo, yo quiero platicarte acerca de la situación en la cual estaba el pueblo de Israel en este pasaje. Y el pueblo de Israel se encontraba en esta situación, estaba a punto de ser libre de Egipto por más de 400 años, había estado en una esclavitud muy dura, muy fuerte, de una opresión por parte de los egipcios sobre ellos, y ellos estaban a punto de tener esa libertad, ellos estaban a punto de poder salir de esa esclavitud y poder ser salvados. Pero antes de eso iba a pasar una plaga, y la última plaga es referente a la plaga donde iba a venir la muerte sobre todos los primogénitos, y el pueblo de Israel estaba a punto también de ser librado de esa muerte. Y una vez que el pueblo de Israel iba a encontrar esa salida de la esclavitud y que iba a ser librado de la muerte, se iba a encaminar a una tierra nueva, a una tierra de bendición, a una tierra prometida. Dice la palabra que es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y el pueblo de Israel estaba en esa circunstancia. Y yo creo que lo que al ser humano le preocupa son esas tres cosas. Número uno, el poder ser libre de una esclavitud. Número dos, el poder ser librado de la muerte hoy más que nunca. Y número tres, poder encontrar una vida y que esa vida sea en abundancia. Y para esos tres momentos yo quiero hablarte acerca de lo que vino a hacer Jesús. Pero antes que ello, ahora sí quiero que me acompañes y vamos a leer Éxodo capítulo número 12 del 1 al versículo número 7, y dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad cada uno pueda comer. Dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. Dice: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Y de ahí nos saltamos al versículo número 11. Dice: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven sus puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primer cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar cada año, de generación a generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Aquí ya habían venido 9 plagas y estaba por venir la plaga número 10. Y aquí Dios le da una instrucción al pueblo de Israel. Le dicen: tomen a un cordero y ese cordero van a rociar su sangre sobre los marcos de las puertas para que cuando para que cuando venga la muerte no les toque y pase de largo. Y esto es una semejanza, un simbolismo, lo que acabamos de leer de lo que
miles de años después vino a ser Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo es ese cordero que acabamos de leer, ese cordero que fue seleccionado por cada casa para que ese cordero fuera matado y su sangre fuera puesta como señal para que la muerte no pudiera entrar a las casas del pueblo de Israel. Ahora me puedes acompañar, por favor, a Lucas capítulo número 22, verso 14. Y dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jesucristo es aquel cordero que representa o simbolizaba la Pascua que acabamos de leer en Éxodo capítulo número 12 y verso 1. Y yo quiero darte buenas noticias porque Jesucristo es el cual nos puede librar, número uno, de la esclavitud. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto libre, Jesucristo es aquel que te puede traer libertad a tu vida y tú puedas salir libre de esa esclavitud. Ahora tú puedes preguntarte: ¿y de qué soy esclavo? ¿De qué puedo ser esclavo? Número uno, la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Dice: porque todo aquel que practica el pecado se vuelve esclavo de ese pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y número uno, somos esclavos al pecado. Número dos, podemos ser esclavos de una adicción. Una adicción puede ser como la pornografía, como el alcoholismo, como las mentiras, como otras cosas. Quizá estés envuelto de esas adicciones y quizá también puedas estar siendo esclavo en estos días acerca del temor, acerca de la inseguridad, acerca de la incertidumbre. Pero yo quiero darte buenas noticias, lo vuelvo a repetir, porque Jesucristo te puede sacar de esa esclavitud. Y para eso vino Jesús a la tierra, para hacernos libres. Y me encanta lo que dice la Escritura, porque en Romanos capítulo número 6, versos 6 al 8 dice lo siguiente. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos por Él. Aquí nos habla la Escritura de que Jesucristo nos hace libre del pecado. Que Jesucristo vino a la tierra para traer esa libertad, para que el pecado ya no pudiera ser parte de nosotros, para que el pecado ya no nos domine. Y de esta manera Jesucristo vino a la tierra para que podamos tener esa libertad que tanto deseamos, que tanto hemos gozado. Y número dos, también el pueblo de Israel, una vez que fue libre de salir de la esclavitud, como lo acabamos de leer, en Éxodo capítulo 12 también fue librado de la muerte a través de la sangre de ese cordero que ellos mataron, que ellos sacrificaron ahí en sus casas. Y Jesucristo vino a esta tierra para morir por cada uno de nosotros, para también librarnos de la muerte eterna. Y ahí mismo, en el mismo capítulo del libro de Romanos, del capítulo número 6, ahora acompáñame al versículo número 9. Vamos a leer del versículo 9 al 11 y dice lo siguiente: estamos seguros de eso,
porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Dice la Escritura, ¿sabes qué? Ciertamente Cristo murió, pero sabemos que todos sabemos que resucitó al tercer día. Aquí la Escritura dice que fue muerto, dice, pero la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Dice, cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Hoy en día la gente tiene miedo a morirse. Por todo lo que estamos viviendo, la gente está preocupada de no contaminarse con el virus, está preocupada y está guardada en casa, y eso es bueno, eso es sabio y es prudente, y eso es lo que estamos haciendo, pero yo quiero animarte a que no tengas miedo. Dice que Jesucristo aquí, dice, murió y al resucitar derrotó a la muerte. Es decir, la muerte ya no se enseñorea de Cristo Jesús. Y nosotros como hijos de Dios, dice la Escritura, que tenemos vida eterna en Él. Fíjate, me gusta también mucho lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo número 11, verso 25. Jesús estaba en camino de resucitar a Lázaro y se acerca una de sus hermanas, Marta, y Jesús empieza a hablar con Marta, y Marta sabía que su hermano ya estaba muerto, que ya habían pasado 4 días de que había fallecido, y Marta estaba llorando, estaba en luto, cuando de repente vino Jesús, y Jesús empieza a platicar con ella, empieza a comentarle, y dice en la Escritura lo siguiente: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Aquí estaba Jesús refiriéndose y dice que dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Es decir, Jesús le estaba mostrando a María que él ya estaba a punto de ser el Señor, a punto de haber vencido sobre la muerte. Y Jesús le estaba diciendo, aun cuando mueras, no te preocupes, porque tú vas a tener vida eterna. Claro, todos sabemos que Jesús estaba dando esa enseñanza, y en unos instantes después él iba a resucitar a Lázaro, un hombre que había estado muerto más de 4 días, y Jesús lo levantó, porque Jesús es el Señor aún por encima de la muerte. Entonces yo quiero animarte a que no te preocupes. Así como leímos en Éxodo 12 que la muerte no entró en los lugares de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, yo creo que es el tiempo en que tú y yo tenemos que tener esa confianza en que nosotros como hijos de Dios contamos con una cobertura, con un amor de Dios especial, y que la muerte pasará de nuestros hogares y no entrará a nuestras casas, porque Jesús está en nuestras vidas. Así es que no te preocupes, ten confianza. Sigue confiando en Dios, esto pronto pasará, y cuando esto pasará, tú y yo voltearemos y daremos gracias a Dios y diremos, Jesús, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo Dios, y le podamos decir, Jesús, te amo. Y entonces eso va a pasar esta situación. Ten confianza, cree en Él. Y regresamos un poquito a la historia del pueblo de Israel. Una vez que ellos fueron librados de la muerte, una vez que ellos fueron librados de la esclavitud, caminaron hacia una tierra prometida. Lo mismo pasa a los que amamos y creemos en Jesús. Número 1, como leímos, Jesús nos libró de la esclavitud del pecado. Jesús nos ha librado de la esclavitud de los vicios, de las adicciones. Jesús nos ha librado de los temores. Jesús ha sido el libertador de nuestra vida. La Escritura dice que al que Jesús verdaderamente haga libre,
esa persona será una persona que podrá caminar en libertad. Y después de eso acabamos de comentar cómo también Jesús venció la muerte. Y yo quiero animarte y decirte, Dios es bueno y Dios es fiel. Dios cuidará de tu casa, cuidará de tu familia, cuidará de tu vida. Y la tercera cosa y última, con esta quiero acabar, es que Jesús también trae una vida en abundancia. La razón por la cual el pueblo de Israel salió de la esclavitud, la razón por la cual la muerte no tocó al pueblo de Israel, es porque Dios quería que el pueblo de Israel tuviera una vida en abundancia. Y sabes, lo mismo quiere Jesucristo en estos días para ti. No solo quiere librarte de una esclavitud, no solo quiere librarte de la muerte, sino quiere conducirte a una vida plena, quiere conducirte a una vida en abundancia. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Esto es inexplicable, la verdad, porque quizás sin merecer y quizás sin conocerle a Él desde la creación del mundo, desde que te creó a ti, desde que me creó a mí, Jesucristo era lo que deseaba, que nosotros tuviéramos una vida en abundancia, una vida plena. Y yo quiero leerte esta escritura que viene en Juan capítulo 10, verso 10. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Jesucristo está diciendo esto y dice, y mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante. Te lo vuelvo a repetir. Jesucristo está diciendo y dice, y mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante. Y yo quiero decirte con todo mi corazón que eso es lo que Jesús quiere para tu vida, eso es lo que Jesús quiere para tu familia. Y yo te pido que lo creas. Créele a Jesús. Deja de creerle a tus temores, deja de creerle a tus miedos. Créele a Jesús, ten fe en Jesús. Jesús no solo quiere librarte de la esclavitud, no solo quiere librarte de la muerte, sino Él quiere darte una vida y una vida en abundancia. Quiere darte una vida plena, quiere darte una vida que tú puedas disfrutar. Para eso fuimos creados, para poder amarle a Dios, pero también para poder recibir esa vida y esa vida en abundancia. Y aquí la primera parte del versículo que acabamos de leer dice que el propósito del ladrón, o sea, de tu enemigo, es robarte, matarte y destruirte. Y quizás es lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo, cómo hay muertes, cómo hay destrucción, cómo las economías están siendo destruidas, cómo el enemigo quiere robarte. Pero no que no ignores eso, sino en lugar de poner tu mirada en esas cosas, pon tu mirada en lo que dice la Escritura, que Jesucristo quiere darte una vida plena y quiere darte una vida abundante. Y la mejor manera de vivir esa vida es creyéndole a Él. Y una vez que tú le crees a Él, la segunda receta es obedecerle. Y cuando tú le empiezas a obedecer, te empiezas a dar cuenta cómo Jesucristo te traslada de una vida en esclavitud a una vida plena y a una vida abundante. Yo quiero darte buenas noticias una vez más. Quiero volverte a animar y quiero decir, esto va a pasar. Y así como el pueblo de Israel cruzó un desierto, tú cruzarás esta situación y llegarás a una tierra buena, llegarás a una vida plena, llegarás a una vida abundante, créelo. Eso es lo que nos espera. Anímate, anima a tu esposa, anima a tus padres, anima a tus hermanos y diles lo que está por delante, lo que está por venir en los próximos días es una vida plena, una vida de paz, una vida de abundancia, una vida llena de amor, porque eso dice la Escritura y Dios no miente, Dios cumple lo que habla su palabra.
Así es que en estos días, en estas situaciones que tú estás pasando, lo que tú tienes que hacer es orar y decirle: Jesús, yo te creo a ti, y te tienes que levantar. Y cuando de repente vengan pensamientos de tristeza, pensamientos de temor, tú te puedas levantar y decir: lo que viene para mí es esa vida plena y esa vida abundante. Yo le creo a Jesús. Y una vez que tú lo creas con todo tu corazón, lo segundo que tienes que hacer es ir con tu familia, con la gente que tienes en casa, y decirles, animarlos y decirles: esta es la vida que Dios quiere para nosotros, esta es la vida que Dios quiere que vivamos, una vida buena, una vida abundante, una vida llena de seguridad en Cristo Jesús. Y por eso al principio yo te dije: yo te quiero dar buenas noticias esta mañana. Jesucristo, el Cordero de Dios, Jesucristo, el que dejó el trono de su gloria ahí sentado junto al Padre, Él vino, dejó ese trono, dejó toda esa gloria, vino a esta tierra, se hizo hombre como tú y como yo, vivió en esta tierra, caminó en esta tierra como cada uno de nosotros lo ha hecho. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Pero Jesucristo entiende las circunstancias que estás viviendo. Jesucristo entiende las situaciones en las cuales estás viviendo, porque Él vivió en esta tierra. Él se compadece de nosotros. Y Jesucristo, lo que leímos en el libro de Juan, cuando tomó la última cena con sus discípulos, cuando les dijo: este es mi cuerpo, que va a ser molido por ustedes, y esta va a ser mi sangre que va a establecer el nuevo pacto. Lo que estaba diciendo Jesús, le estaba diciendo a sus discípulos: en unas horas yo voy a morir por cada uno de ustedes, yo voy a dar mi vida en rescate por cada uno de ustedes. Como dije hace un rato, la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, y en lugar de esa cruz, en lugar de estar Jesús, ese lugar, esa cruz era para cada uno de nosotros. Pero Jesús, con su gran amor, Él tomó ese lugar que nos pertenecía a cada uno de nosotros. Él lo tomó por cada uno de nosotros, y Él dio su vida, entregó su vida para perdonarnos, para que a través de ese derramamiento de su sangre nosotros fuéramos perdonados y fuéramos reconciliados con el Padre. La escritura que quiero leer al final, en Juan capítulo 3, verso 16, es una escritura muy conocida. Quizás sea el de los versículos más conocidos en todo el mundo. Y dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo. Fíjate, te lo vuelvo a repetir, dice: pues Dios amó tanto al mundo, te ama a ti, me ama a mí. Dice que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Wow. Jesucristo vino para salvarnos a ti y a mí. Jesucristo vino para que tengamos vida eterna. Jesucristo vino a esta tierra no para condenarla, sino para salvarla. Yo me quiero dirigir a ti que estás ahí sentado en tu casa, que quizá muchas veces has escuchado un mensaje, o quizá es la primera vez que lo has escuchado, pero nunca en tu vida has tomado la decisión de reconocer a Jesús en tu vida y de pedirle que Él pueda venir a tu vida y que la pueda cambiar. Yo quiero decirte que lo que ha cambiado mi vida es cuando yo invité a que Cristo viniera a mi corazón. Y ahora entiendo muchas cosas, y por eso te he platicado todas estas cosas, y yo quiero que tú también le conozcas a Él. Y si tú quieres recibirle en tu corazón y decirle: Jesús, ven a mi vida, te necesito, yo te voy a pedir que ahí donde estés puedas, con todo respeto, inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y repetir esta oración después de mí. Y dile: Jesús, yo te doy las gracias porque hoy me permites conocerte. Gracias, Jesús, porque he escuchado de ti. Gracias, Jesús, porque he escuchado que tú me puedes traer libertad.
Gracias porque tú me puedes librar de una muerte. Y gracias, Jesús, porque tú viniste para traer vida y vida en abundancia. Yo te confieso esta mañana como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te pido que vengas a vivir a mi vida y que seas tú el que me ayudes y quien me guíes para vivir esa vida plena y esa vida abundante que tienes preparada para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar diciéndote que vamos a salir victoriosos de todo esto, que está por delante los mejores días de tu vida, que está por delante lo mejor que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así es que ten ánimo, que tu fe no desfallezca, que tu ánimo no se venga abajo, porque todavía las mejores promesas que Dios tiene para nosotros están por cumplirse. Recuerda esto, Jesucristo nos libra de la esclavitud, nos libra de la muerte y tiene preparada la mejor vida para nosotros y estamos a punto de vivirla. Que Dios te bendiga. Recuerda seguir conectado con las oraciones que estamos haciendo por la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche. Síguete conectando en nuestras reuniones de domingo. Que Dios te bendiga y que Dios traiga paz.